hacerlo más conversatorio, porque en las clases anteriores casi que solo me han escuchado. Un poco, digamos, por la modalidad del programa. Es que al principio estaba yo en el entendido de que la clase era semanal, o sea, cada sábado. Entonces, en esa línea se preparó el programa, el material y todo, pero luego pues hubo un cambio y tuvimos que irnos hacia a un periodo más espaciado. Entonces, con mayor razón, se espera que las clases sean más de orientación, de conversatorio, de que el docente es más un facilitador de los aprendizajes, pero sí desearíamos que participaran, no tengan pena, en cualquier momento pueden intervenir. Muy bien, tenemos acá que la maestría es en sexualidad, género y políticas públicas. Heidi Esther está por ahí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se le escucha. Sí, le escuchamos, maestro. ¿Heidi está? No. Emma Araceli. Tampoco. Vamos a ver, Paolo. Sí, le escucho. Gracias, Paolo. Cuando leemos acá maestría en sexualidad, género y políticas públicas, ¿a usted le parece bien toda esa titulación? ¿Cree que lo que han estudiado corresponde plenamente al título que se les otorga o es muy amplio? ¿Cuál es su opinión? Muy amplia la palabra, pero sí nos han enseñado lo que es la sexualidad, el género y políticas públicas, sí abarca todo eso, y en sí los tres temas sí tienen que estar relacionados para responder a la problemática pues que se enfrenta a Guatemala, ¿verdad? Correcto. Fíjense que de eso es lo primero que tienen que estar bien claros y claras ustedes, porque puede ser hasta pregunta de examen. A propósito, en el libro de técnicas de estudio e investigación, al final hay en anexos creo que aparecen 150 preguntas sobre el examen de tesis, sobre su tesis. Entonces, en cuanto tengan oportunidad, revísenlas. Y si tienen duda con alguna, pues hay tiempo para que la reflexionen y la vean, porque le salen con una pregunta el día de su examen. Mire, y similar, o sea, la pregunta que le hice, y usted dice, pues la verdad no sé, no puede llegar en ese momento a decir no, o déjeme pensarlo, o vamos a ver. Muy bien. El curso taller de redacción, en la justificación aparece ser conscientes de la importancia de lograr una adecuada redacción académica. Bueno, al analizar este enunciado, cuando dices ser consciente, eso es muy difícil de evaluar, porque cuando ustedes incluso ponen en un objetivo que las personas adquieran conciencia, o en algún curso les aparece como objetivo que los alumnos tomen conciencia, eso no es medible, eso no es cuantificable, eso no es tan verificable. Eso es un indicador bastante subjetivo, porque ¿cómo vas a demostrar cuánto de conciencia logró la persona? Entonces, se queda más como un ideal. Entonces, aquí esta justificación no quiere decir que no se pueda lograr hacia eso, o sea, es una ruta direccional de lo que se espera alcanzar, lograr una adecuada redacción académica. Muy bien, ¿qué esperamos de ustedes? Que estén en capacidad de realizar publicaciones escritas en diversos medios,
su tesis, como revistas, periódicos, textos, así como evaluar técnicamente discursos escritos y orales. Vamos a trabajar en el tema de la evaluación técnica, con qué criterios ustedes van a evaluar un curso, un libro, una conferencia, una película o algo que ustedes sobre el cual viertan un criterio. Porque leen un libro y te preguntan ¿qué te pareció? Pues es bueno. ¿Pero bueno en qué? Regular. ¿O no me gustó? Sí, pero ¿en función de qué llegamos a esa determinación? Porque si solo desde mi sentido emocional, de mi ideología, de mis intereses, de mi experiencia, de lo que a mí me parece, entonces eso no es lo más objetivo. Y así tiene que ser, digamos, estamos viendo ahorita los referentes conductuales de todo trabajo, así como el trabajo de su tesis. No nos vamos a meter acá a hacer consideraciones sobre su metodología, sino sobre sus aportes, contenido. Para eso están trabajando con la doctora Adelaida, pero sí les vamos a dar los elementos que les ayuden a mejorar esa redacción, no solo enfocada hacia su tesis, sino en general. Incluso yo lo visualizo más hacia la realización de artículos, de publicaciones que ustedes puedan hacer. Bueno, también en la justificación aparece obtener las bases esenciales para un adecuado manejo en el discurso escrito y oral, que deberá practicar constantemente. Muy bien. Para el discurso escrito, en esto estamos trabajando en lo que es redacción, lo que es la narrativa, lo que es el estilo, lo que son las formas de escritura, lo que involucra las normas APA. En lo que es el discurso oral, esta es otra dimensión que está muy relacionada, pero que no nos alcanza el tiempo para meternos en el desarrollo del discurso oral. Sin embargo, buscando su mejor preparación, esto ya es a nivel de sugerencia. Para eso les envié la tesis sobre elaboración y análisis crítico en el manejo del discurso oral, el cual le va a servir en distintas actividades, hasta en su actividad laboral propiamente, hasta en el momento de presentar un proyecto o de tener la defensa de su trabajo de tesis, que ustedes ya pasaron por la experiencia al tener su grado de licenciatura. No sé si fue más fuerte de lo que esperaban o estuvo normal o fue demasiado sencillo que lo consideraron. Bueno, el objetivo general del curso, si ustedes se recuerdan cuando leyeron su programa, porque ocurre que se reparte el programa el primer día, se lee, bueno, está bien, y luego me olvido del programa. ¿Qué pretendemos como objetivo general? Desarrollar capacidades profesionales que propicien en los y las estudiantes el desarrollo de trabajos académicos escritos que contengan un adecuado manejo del discurso escrito, una eficiente redacción académica y los criterios técnicos para evaluar textos o artículos. Esperamos que ustedes escriban correctamente, redacten correctamente, con propiedad, y que estén en capacidad de evaluar, tanto autoevaluarse como poder evaluar el material compartido por otras personas. En el libro de técnicas de estudio e investigación que se les envió, hay una sección que se refiere a esto: elaboración de instrumentos técnicos para evaluar el plan y el informe de investigación. Van a necesitar leerlo, ver ahí las matrices que aparecen, porque vamos a tener una actividad sobre esto, un trabajo que ustedes van a hacer, que luego, más adelante lo voy a explicar. Entonces, estamos concentrados en esto. El discurso tiene que ver con expresión, y la expresión es tanto escrita, es oral, es gestual, y hay varias formas en el lenguaje de la comunicación que se pretende lograr. Pero lo que queremos es elevar esas capacidades profesionales que les induzcan a ustedes a
no solo a presentar sus trabajos en congresos, en distintas actividades, que lo hagan con toda propiedad, sino también con solvencia. Porque fíjense que pueden trabajar muy bien por escrito sus discursos, sus ponencias en algún cónclave nacional o internacional. Pero si no tienen la habilidad para el manejo del discurso oral, entonces va a ser bastante problemático, porque hasta se les pueden, como dicen, trabar las carretas, se les puede olvidar o pueden pasar momentos ahí meros difíciles. Con objetivos específicos, tendremos que desarrollar competencias y que haya una reflexión crítica que les permita analizar. Miren, por favor, subrayen esto, analizar, porque eso hay que trabajarlo un montón. Al ver los trabajos que ustedes envían de su redacción en un alto porcentaje, falta análisis, falta una dimensión mayor del conocimiento. A veces, según el tema, hay que trabajar más la temporalidad. Si está hablando de algún hecho actual, pero que necesita alguna explicación, porque recuerden que todo esto lleva una causal. Para la ciencia, señalar un fenómeno es explicar sus causas. Entonces, a través de la indagación de elementos acontecidos en el pasado, es que puedes tener mayor claridad en cómo se ha ido desarrollando esa problemática y cuál es la tendencia al futuro. A esto le llamamos prognosis, que generalmente no suele aparecer en muchos trabajos, y hay trabajos que sí lo demandan, porque si estás viendo que el problema actualmente está haciendo crisis, es un problema álgido, entonces uno no puede decir, bueno, aquí cierro filas, ya, porque hasta aquí es donde yo voy a analizar. Importante tener inferencias, importante indagar, importante construir escenarios futuribles, pero eso, ¿cómo se logra? Teniendo una visión de futuro, teniendo una claridad sobre lo siguiente. Fíjense que con programas, proyectos relacionados, con planes en las instituciones donde ustedes trabajan, no sé si van al día a día, solo haciendo el POA del año siguiente, que es lo que se pidió la programación para el siguiente año. Si vamos, es una visión cortoplacista. Me ha tocado trabajar en la unidad de planificación de otra unidad académica por varios años y siendo parte del consejo de planificación de la universidad. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. Universidad de San Carlos, el plan estratégico es Plan Estratégico 2022, que es el que actualmente, digamos, regula las líneas, las actividades, las estrategias, las políticas que emanan de la universidad. Pero el 2022 ya prácticamente está inmediato. Entonces, ustedes lo pueden buscar por internet también. Existe el Plan Estratégico USAC 2050. Esta es la proyección a un escenario que está por venir. Claro que esto tiene que irse haciendo los ajustes necesarios, porque no solo la conducta del ser humano es tan impredecible como de la misma naturaleza, ¿verdad? ¿Quién iba a predecir que el coronavirus nos iba a afectar, nos iba a tener en esta forma, como se ha hecho este año, pues, y las secuelas y todos los impactos que esto ha tenido? Sí, pero no es solo cosa de decir, bueno, que venga la vacuna, ya la hicimos, ya esto se controló. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Entonces, no solo con este coronavirus, sino con otras enfermedades que puedan proliferar. Entonces, aquí es donde entra mucho en juego el análisis, porque aquí ya se ve incluso los intereses, las alianzas estratégicas de diversos grupos, las conveniencias, y mucho de esto gira hacia el factor de dominio, explotación, manipulación y extracción y control por diversos medios, y esto ha sido una característica de la humanidad durante muchos años. Esperamos en ustedes generar la capacidad de lectura, redacción y escritura para la presentación de trabajos con excelencia académica. Al tener un análisis de lo que he visto en
los trabajos corresponden mucho al promedio del profesional del estudiante universitario, y tanto de la USAC como de otras universidades privadas también. Y fíjese que en promedio lo que encuentro es que hay poca capacidad de lectura, de redacción, de escritura. Es muy lineal, se da muy dada solo a contar, a veces tipo telegrama, pero no a ahondar en situaciones, digamos, más profundas que nos lleven a un nivel de comprensión mayor. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad creo que fueron 2 o 3 personas, de conectarse cuando dimos el tema sobre la independencia en los 199 años de celebración este año, y los preparativos para el bicentenario el próximo año. Entonces, que van a haber diversos eventos, pero en los cuales, por decirles algo, este es mi tema, mi campo pues de especialidad. No se trata solo de llegar a contar qué fueron los movimientos, sino tener un análisis que incluso nos obligue a buscar qué es lo que no se ha escrito, qué es lo que no se ha dicho, qué está todavía pendiente por investigar, por desarrollar. Y eso debe ser un poco o bastante el propósito en la investigación. Entonces, respeto mucho las opiniones. Cuando hicimos el perfil literario, alguien escribió, mire, yo en realidad no he leído mucho, porque más me he dedicado a estudiar en mi segunda o tercera maestría. Déjeme decirle, con todo respeto, aún en las maestrías, usted ha tenido que leer un montón. Entonces, tenemos que tener una carga muy fuerte de lectura. Nuestro chance, nuestro trabajo como cientistas sociales es estar leyendo, es estar investigando, porque si no lo hacemos, nos quedamos estancados. Entonces, a raíz de eso de la independencia y del bicentenario, bueno, tengo bastante material recopilando, pero he estado viendo qué es lo que no se ha escrito suficiente. Las compañeras tuvieron una participación muy buena ese día, porque incluso tocaron un tema sobre lo cual ya venía yo buscando y recolectando información. Por ejemplo, el papel de la mujer en los procesos de independencia latinoamericana, que es casi ignorado, es casi nulo, es muy poco lo que se ha dicho. Entonces, cuando le preguntaron a mi otro colega, el licenciado Castillo, sobre esa participación, pues él considera lo mismo, es muy poco, y realmente solo se habla del papel de doña Dolores Bedoya y en una forma bastante despectiva, pero hay mucho más que eso. Lo que pasa es que no se ha investigado lo suficiente, y ese en donde tiene bastante relevancia, digamos, el trabajo de ustedes, la maestría que ustedes están llevando, porque están desarrollando temas que generalmente han sido invisibilizados, no se le ha dado el espacio, el lugar adecuado para que puedan ser desarrollados. Pero esto ¿cómo lo logramos? Generando esa capacidad de lectura, porque si no hay capacidad de lectura, de encontrar nuevos enfoques, entonces lo que caemos es solo un acto repetitivo, solo estar repitiendo lo que dijeron otros, y el trabajo no tiene que ser solo eso, tiene que estar muy bien documentado con las fuentes, pero tiene que tener el aporte de qué es lo que yo le voy a agregar a esto. Bueno, vamos un poco más rápido acá. Los objetivos específicos. Aplicar los elementos esenciales de las técnicas de redacción para lograr una eficiente preparación y redacción académica. Muy bien. Aprendes a redactar leyendo. Incluso la licenciada Valdeavellano les dijo, miren, no se trata de que se vengan a aprender todo el montón de reglas gramaticales, ortográficas. Está bien conocerlas, pero la clave es leer, leer, leer y seguir leyendo. Si no hay una fuerte dosis de lectura, entonces no vamos a lograr una mejor redacción. Determinar los fundamentos esenciales en el manejo con propiedad del discurso escrito y oral. Desarrollar técnicas esenciales de redacción en la realización de trabajos académicos.
Y como producto esperado, que los y las estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades esenciales para la redacción de trabajos académicos. Fíjense que este es el escenario donde nos queremos visualizar. Visualícese cada uno de ustedes en este momento en un foro, en un congreso, en donde está compartiendo su ponencia, que estén en capacidad de publicar sus trabajos en diversos medios escritos. Qué bueno leer las revistas donde hay artículos, qué bueno leer los periódicos en donde aparecen diversos artículos, pero es mejor que los lean a ustedes. Entonces, anímense, pero para dar ese paso, ese atrevimiento, no solo tiene que ser de ganas, tiene que ser de seguridad, de certeza, de dominio, de conocimiento, de convicción y de aportes sustanciales. Muy bien. 3 unidades. El discurso y la redacción científica. En eso hemos trabajado en sus lecturas y actividades. La redacción y el ensayo científico. Redacción académica y su publicación. En la primera unidad, manejo con eficiencia el discurso escrito y oral. Le agrego siempre oral porque no puede quedar por fuera. Recuerden, el material, la tesis, hay 100 lecciones teórico-prácticas para que lo desarrollen en casa, para que les ayude, desde vencer el miedo escénico, el pánico escénico, desde fijar su identidad, desde ver los alcances en las fases esenciales en el manejo de todo discurso, que son, 1, planificación. Por ejemplo, planificación oral. Vas a dar una conferencia, un discurso, hay que tener presente el lugar, la fecha, las instalaciones, el tipo de auditorio al que vamos a llegar, cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar. Y en el discurso escrito, pues lo mismo, el medio de publicación, hacia quién va dirigido, la cantidad del espacio que tenemos, así como en el oral, el tiempo que tenemos disponible. Y en el oral no se trata de memorizar, no se trata tampoco de hacer en el PowerPoint ahí presentar todo el contenido y solo llegar a leerlo. No se trata de eso, eso no es una buena técnica. Fíjense que aquí queda otra pregunta. En un congreso, en una ponencia, ¿la misma se debe leer o es preferible explicarla, comentarla? ¿Qué dicen ustedes? Fomentarla. ¿Perdón? Fomentarla y explicarla en lugar de leerla. Ok, ¿cuál es? Perdón. ¿Comentarla también, doctor? Comentarla. Comentarla. Muy bien, comentarla. Sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. Ustedes han encontrado eventos, congresos, en donde los expertos, bueno, entre comillas, o no expertos, etcétera, pero solo llegan a leer sus ponencias. Y si le estás leyendo por 20, 30 minutos, resulta hasta tedioso, resulta aburrido. Y la gente se puede estar hasta durmiendo, se empiezan a salir. Claro, dependerá también, me dirán, de la calidad de la ponencia. Porque si es una ponencia bien elaborada, con dominio, con propiedad, que captura el interés, aunque sea leída, la gente ni va a sentir el tiempo. Pero, eso ya es una obra maestra en esa presentación. Yo soy partidario de explicarla, de comentarla, de tener esa relación con el público, de tomarlo en cuenta, porque parece que cuando uno llega a leer ni mira al público, ni tiene mayor contacto. Entonces, el poder disfrutar esa conferencia, ese tema, esa ponencia con tu público, eso es vital. Pero que los nervios no te vayan a traicionar. Algunos prefieren leerla para no ver al público. Prefieren leerla para estar más escondidos y pasar desapercibidos. Porque si miran al público, ahí hay miradas de todo tipo, hay miradas demoledoras,
hay gestos críticos de lo más despiadado, hay risitas pero sarcásticas, vas a encontrar de todo. Entonces, para eso es que les enviamos el material, que no es único, pues ustedes pueden seguir avanzando, no solo quedarse con 100 lecciones, agréguenle otras, pueden ser 50, pueden ser 200, pero ahí van a estar las principales. No pongan los ojos en alguien del público en especial, porque se van a tupir, se van a poner más nerviosos. Miren hacia el fondo del salón, pasen la vista por alto, por encima de las cabezas, y poco a poco van a ir controlando, van a tener ese dominio, pero gran parte de esto lo da el dominio, el conocimiento, la seguridad del tema. Si se lo aprenden de memoria, ¡ala! Y con los nervios se les olvidó, ahí fracasó todo el proyecto y se quedaron. Entonces, para manejar con eficiencia el discurso escrito y oral, hay que leer y hay que practicar, hay que arriesgarse. La importancia de escribir artículos científicos es todo esto: presentación oral y escrita. Artículos científicos. Vimos que hay monografía, hay ensayo, hay artículo académico, hay artículo biográfico, de libre presentación. Entonces, ya nosotros vamos a ir viendo qué tipo de artículo queremos escribir. Las características esenciales de un artículo. Parte de una introducción, un buen contenido y unas conclusiones sólidas, precisas. Importancia del análisis, ya hablamos, es muy importante. No solo repetir, sino avanzar. Ver sus implicaciones, que tal vez el autor, la autora que estás consultando no le encontró algunos enfoques precisos que nosotros sí se lo vamos a encontrar. Y para eso nos lleva a la paráfrasis, del resumen de la cita vamos al resumen, del resumen a la paráfrasis, de ahí a la referencia cruzada. Y esto nos permite avanzar y ir sintetizando todos estos documentos para lograr una mejor redacción. Muy bien. De los primeros trabajos que hicieron, su perfil literario. Realmente el volumen de lectura es poco, lo que se expresó. Hay que seguir. Consejos: sigan leyendo, lean, busquen obras, estén leyendo todo el tiempo, máximo ahorita que están enfocados en su trabajo de tesis. Tienen que leer abismalmente, de tal forma piensen que cuando lleguen a su examen final, a su examen de tesis, ustedes van a decir: yo estoy así para sus adentros. No se trata de ser creído, porque ustedes esas pláticas son con ustedes mismos. Yo sé igual o más que los que me van a examinar. ¿Por qué? Porque han leído tanto que las otras gentes no han leído la vastedad que ustedes leyeron para su trabajo. El RAE nos ayuda a sintetizar. El RAE nos da una dimensión muy amplia, en una hoja, de todo lo que va a ser un libro, tal vez hasta de 500 páginas. Este fue el primer libro, que espero que hayan leído. Hicieron un trabajo, redacción científica, de Ana Contreras y Rodolfo Ochoa. Este lo consideramos importante para complementar todo el tema de investigación. Entonces, la redacción, la ortografía y el estilo van de la mano. No pueden estarme enviando trabajos que carezcan de tildes. Eso ustedes lo tienen que revisar. Lo mismo cuando lo manden a una revista o a un periódico. No puede ser que le falten un montón de tildes. Cada quien va a definir su estilo propio. Entonces, en la redacción los fundamentos esenciales está en que tenga desde la introducción un interés, una motivación, que presentes algo atractivo, algo desafiante para los lectores, que van a decir: sí, voy a leerlo. Porque si no, solo leen la introducción y ahí lo dejan como un libro, ¿verdad? Que no fue muy motivador. Tenemos que tener una buena estructura y sus elementos y a nivel de contenido. ¿Cómo lo vamos organizando? ¿Cómo lo vamos estructurando?
Por eso, miren, ya en los trabajos que me manden de artículos, ya no le coloquen la estructura. Objetivos, palabras clave. Eso está bien, digamos, en el resumen, lleva toda una ubicación precisa, pero ya de ahí en adelante, ya toda la estructura de un artículo y la mejor vitrina. Van a aparecer luego lo que ya les he anunciado, las revistas académicas, las revistas que contienen artículos académicos. Entonces, todo este proceso editorial tiene que ver desde la convocatoria, el tema que, digamos, el tema ustedes lo colocan, pero tiene que ser atinente a la actividad que se va a desarrollar. Por ejemplo, hace algunos años fuimos a un congreso en La Habana y el tema era conmemoración de la Carta de Jamaica. Bueno, entonces, si el nombre es así mero raro, ¿verdad? Tiene que ser para gente, para historiadores, para cientistas sociales que conozcan del tema. Porque se van a meter ustedes a un congreso como que fuera un tema de salud, de médico o algo. Trabajaba en una universidad privada y una vez en ingeniería en sistemas. Era un tema de la aplicación de fractales y todo eso. En cambio, a mí ni me interesaba, estaba prácticamente en la luna, no estaba sintonizado en el mismo lenguaje de los matemáticos, de los ingenieros. Y eso puede ocurrir. Entonces, tenemos que ver los certámenes atinentes a nosotros. Ciencias sociales es muy amplio, pero ahí podemos ir buscando nuestra mejor ubicación. Entonces, todo este proceso te lleva a seguir con todos los lineamientos que nos da la organización, a seguir con todo lo que nos piden y a cumplir con todas esas normas. En cuanto a cantidad de páginas, mire, les digo 10 páginas y me mandan 17. No es posible. Hay que seguir las instrucciones, por favor, las indicaciones. Si te dicen, para el trabajo final, ustedes van a presentar 20 páginas, son 20 páginas, no son 21, ni son, bueno, en todo caso, si llegaron solo a 19, pues pasa, pero no más de 20. Ya 21, ya es delito, ya no es posible, ya está violando la norma. Y todo esto, pues hay que evaluarlo, hay que desarrollar bien tu tema, hay que ver la impresión, cómo se va a hacer. A veces solo se manda la ponencia, se escribe, fue aceptada, pero ya no se redacta para que aparezca en la memoria del evento. Entonces, mucho cuidado con todas aquellas prácticas deficientes en redacción. Y los grandes problemas que tenemos es el estar corriendo, es la falta de tiempo. Decimos, es que no he tenido tiempo, entonces ahí se va. Es que no tuve tiempo para revisarlo, es que me faltó el tiempo para esto, es que no tenía suficiente información. Entonces, todas estas prácticas empiezan para evitarlas, asignarle el tiempo que esto merece. Tal vez me tenga que desvelar, tal vez tenga que madrugar, tal vez tenga que hacer algunos arreglos ahí. Y esto toca, especialmente a personas estudiando. Por ejemplo, admiro el caso de muchas mujeres al graduarse, con todo ese sacrificio que llevan encima, como madres, trabajadoras, estudiantes y más. Y hay algunas que todavía escriben libros, revistas, artículos. ¿De dónde sacan el tiempo? Pues a veces en horas de la madrugada, lo que les ha pasado a algunas de ustedes, o pegándose las tremendas desveladas, o viendo cómo hacen para salir adelante, porque saben que esto no solo es superación personal, sino que les da una dimensión mucho más amplia en el conocimiento, en el dominio de la ciencia. Entonces, cuidado con todo aquello que resulte o que tire al facilismo, que no es lo más correcto. Recuerden
lo importante de redacción que nos compartió una experta, la licenciada Valdeavellano. Tomaron nota de todo esto, pues incluso hay libros. Se refirió mucho también a Ana María Maqueo, tiene un buen libro de redacción, otro de ortografía, que sin duda algunos los conocen, lo han trabajado y que vale la pena retomarlos. Para el manual, hay un manual de comunicación lingüística del doctor Francisco Alvisures Palma, obligado, lectura obligada para todo profesional. Esto nos da una pureza en el lenguaje, en su aplicación. Muy bien. ¿Cómo escribir artículos científicos y académicos? ¿Saben cómo? Escribiéndolos. Sí. Siguiendo la guía, claro, y teniendo mucho cuidado, revisándolo. No busquen la perfección desde el primer momento, busquen apoyos, busquen lecturas. El segundo libro, que fue más como sugerido, el de Marta Marín, que espero que lo puedan leer, escribir textos científicos y académicos. Esto les va a ayudar bastante a mejorar en su redacción. Entonces, ustedes realizaron el trabajo de estado del arte, de su tema. Muy bien. Escribir un ensayo académico. Aquí es buscar el conocimiento especializado. Dominio, precisión, seguridad, certeza, convicción en lo que escribe. Tenemos que unirlo, seguir la guía de las normas APA para el momento de estar redactando. Monografía, ensayo o trabajo académico. Vuelvan a leer las connotaciones, lo que es una monografía, que vimos en clase anterior, lo que es un ensayo, que es lo más frecuente para los artículos de revistas, que lo diferencian de una tesis, ¿verdad? Y aquí viene algo que estábamos platicando hoy al inicio, la importancia en el conocimiento de la legislación. Veo que muchos de los trabajos que me enviaron no tocan temas de legislación. Esto es vital, tener como referente de la Constitución Política de la República hasta las distintas leyes que tienen que ver con su trabajo, porque ahí está normado, digamos, ahí está la norma. Y a veces en la práctica ya viene la burla, el incumplimiento de dicha norma. Entonces hay que considerarlo. Les pido ahí que revisen esta parte de la legislación en su trabajo. Muy bien. Doctor, disculpe. Sí, adelante. Con relación a genera un poquito de molestia, ¿verdad? Porque por lo menos en mi trabajo de investigación iba a una parte que tiene que ver con la legislación con relación a la violencia sexual y trata de personas, pero las orientaciones han sido que se quiten. Entonces, la verdad es de que al escucharlo me deja como un poco de molestia, porque me encantaría que las docentes que nos guiaron el año pasado y la que nos está guiando ahorita, pues también tuviera estos lineamientos, porque que quiten, que pongan, que, ¿verdad? Y no va encaminado a todo lo que estamos aprendiendo en este curso. Por eso le digo, me genera un poco de molestia, porque en mi trabajo yo había contemplado en un apartado, bueno, de hecho había incluido ya marco legal con relación a mi tema y pues me mandaron a quitarlo. Entonces esto es como bien difícil de poder mantenerme en una sola orientación de cómo elaborar el trabajo. Gracias. Perdón, ¿cuál es su tema? Es que también hasta con eso estoy teniendo dificultad, porque yo quería trabajar las consecuencias en la salud física y emocional de las adolescentes víctimas del delito de trata de personas, y solo quieren que trabaje la salud. O sea, es que tengo una dificultad ahí, estoy negociando con la maestra de cómo va a quedar. Entonces también eso es como un poco complicado. Muy bien. Fíjese que llegamos ahorita al momento que no quería llegar, como dijo Yamatei, acabo de recibir la llamada que no quería haber recibido, dice, con el primer caso. Pero esto es, mire, esto
es que uno esté consciente de su trabajo, que pueda, digamos, justificar, que pueda hacer valer el por qué se requiere de ser incluido algún tema, algún capítulo o alguna parte. Pero esto es, digamos, parte del diálogo. Lo que puedo decirles es que no es mi intención inmiscuirme, meterme en el tema de tesis para evitar estas situaciones que definitivamente se pueden presentar. Y ustedes digan, es que en aquel curso el profesor me dijo que tal y tal cuestión, y aquí me están diciendo otra cosa contraria. O sea, eso puede darse, y eso es lo que quisiéramos evitar. Entonces, en lo que es tema de tesis, ustedes tienen su profesora, su directiva, y tienen que conciliar con ella. Ahora, en esto sí es vital. A veces uno como docente o como asesor, tal vez todavía no tiene no ha aterrizado, no tiene el esquema tan como lo está pensando la otra persona. Pero para eso, digamos, es el momento de sentarse, de conversar, de convencer. Pero yo sí he visto y siempre les he pedido a los alumnos que revisen esta parte de la legislación, porque si están hablando de algunas violaciones, entonces no son violaciones en el vacío, pues. Esto viene de desobedecer una norma, esto viene hasta de un delito, esto viene en una proporción que no es acorde a toda una normativa jurídica, todo un imperativo, digamos, en el caso sobre todo de la Constitución. Entonces, si están violando alguna norma, ¿no creen ustedes que es importante hacerlo notar? Muy bien, pero eso es lo que hay que conversar, eso es lo que hay que ver y a ponerse, digamos, llegar a un acuerdo. Bueno, tal vez no va a quedar como capítulo, tal vez no va a quedar como esta parte, pero si le incluimos estos elementos y lo voy a analizar en esta y esta forma, y ese análisis me va a llevar a tales y tales elementos de demostración que necesito en mi tesis, entonces por ahí puede ser que haya una conciliación acorde al análisis, a la justificación, a las bases, a las razones que se presenten. Pero sí, tiene mucha razón, le entiendo. Bueno, continuamos. No le resolví el problema, más bien se lo agrandé, pero mi consejo es tenga sus bases, tenga sus argumentos, tenga sus elementos, dialoguen, y al final pues la dirección de tesis es la que determina, ¿verdad? Se queda o mejor quítelo. Ya no tiene que estar anuente a lo que le digan, ¿verdad? Bueno. Gracias, Miguel. Muy bien. Elaboración de monografías, entregaron sus 3 páginas. La monografía. Esto es importante ustedes. Ustedes pueden escribir monografías y les invito a que lo hagan, a que escriban. Proyectos sociales. Yo entiendo que muchas de ustedes trabajan con ONGs, ¿verdad? Y están vinculadas con diversos proyectos de desarrollo social. Así es, ¿verdad? ¿O no trabaja nadie con ONGs? Así es, doctor. Sí. Entonces están, bueno, y aún ONGs, aún, digamos, instituciones gubernamentales o del sector privado, siempre están inmersas en proyectos sociales. Para la realización de esos proyectos sociales, no sé si a ustedes les toca, pero hay que elaborar un sólido perfil del proyecto. Y se dan cuenta que eso se hace mucho más complejo dependiendo del tipo de institución, ¿verdad? Hay instituciones como el BID, el BCIE, AID, etcétera, que son las instituciones que dan financiamiento. Instituciones alemanas todavía que te mandan a hacer, preséntelo en un esquema tipo SOP, en un marco lógico. Entonces,
hay que manejar todo esto. Y de ahí que eso lleva tiempo. Bueno, dolorón de cabeza, es como prácticamente haber hecho el proyecto, justificar cada centavo que se va a invertir, los beneficios. Pero fíjense que esto es muy similar a lo que hacemos en un trabajo de investigación, porque en un trabajo de investigación tenemos que hacer el planeamiento. Vean si no les ha costado hacer su plan de tesis. Hay planes que resultan como hacer el trabajo, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, en la DIGI, la Dirección General de Investigaciones, cada concurso que sacan que hay que presentar el perfil, es como hacer el proyecto. Es un trabajar en donde hay que tener mucho cuidado, en donde no puede faltar una tilde, y ya no digamos que no estén justificados los gastos que se van a hacer, las inversiones. Entonces, todo esto requiere de trabajo, pero requiere de un dominio y requiere cada vez más del concurso inter y multidisciplinario de especialistas, de expertos en diversos ramos. Tiene que estar el economista, trabajador social es importantísimo, el antropólogo, el abogado, el psicólogo. Entonces, cada vez más esto se hace como parte de un equipo multidisciplinario, porque hay proyectos bastante complejos y siempre están saliendo también convocatorias, ¿verdad?, de UNICEF, de UNESCO, para participar en proyectos de desarrollo social. Esto, pues, siempre está presente. Elaboración de redacción académica, 10 páginas, etapa intermedia. Es lo que algunos y algunas de ustedes acaban de enviar, no lo enviaron todos. Y se fueron ampliando los plazos por darles más tiempo para que hicieran un buen trabajo, no solo correr por entregarlo, pero sí, bueno, ahí tal vez nos desbalanceamos en el tiempo porque fue más de lo esperado. Claro, hay muchas actividades que realizar, entiendo, pero ahorita vamos a la mitad y ya nos queda poco tiempo. Ya les voy a indicar las fechas finales de entrega de su artículo de 20 páginas, no 21, 20, y la estructura, cómo debe de venir. Yo les dije tema libre. No sé si hubiera sido mejor ponerles un tema que a mí me hubiese parecido, pero que a ustedes no les motivaba. Estamos hablando que esperamos que sea un tema que les motive, que les interese, que lo estén haciendo porque ven los impactos, los alcances, los resultados que esto pueda tener. No solo va a ser su tema para cumplir con el requisito de la tesis, de graduarse ya. Porque incluso alguien me preguntó, mire, yo no he hecho mi trabajo de campo, entonces no puedo todavía entregar mi trabajo. No importa, y creo que esto fue muy oportuno, porque el trabajo, van a ver ustedes en los artículos, algunos son hechos sobre el análisis cualitativo, el impacto, los alcances y lo que se va a realizar, aún sin estar el trabajo terminado. Es válido en una monografía. Y otro puede ser la presentación de los resultados, como decir, ya se realizó, ya se hizo, estos son los resultados, y sobre esta línea va el trabajo que vamos a hacer. Bueno, en la unidad 2, miren, manuscritos científicos de calidad. Asegurar esa calidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esforzándonos, haciendo un buen trabajo y evaluando ustedes mismos antes de enviar su informe. Evalúenlo. No solo revisen mecanografía, no solo revisen tildes, sino que realmente cumpla con lo que tiene que cumplir. Entonces, en este trabajo final de 20 páginas, van a incluir, no cuenta dentro de las 20 páginas. Este es un anexo. 20 páginas del artículo, del desarrollo. 21 con un anexo
¿qué es la matriz técnica de evaluación de su trabajo? Ustedes lo van a evaluar previamente, ustedes lo van a calificar. ¿Cómo hacer una matriz técnica? ¿Recibieron algún curso sobre evaluación de proyectos? Pregunta. No. No. Ok, van a ver que no es nada difícil en relación a la investigación, al proceso de investigación. Y van a ver cómo les va a ayudar. Ahora, ¿qué pasa si algo les sale deficiente, que no lo hicieron al hacer su autoevaluación? ¿Quiere decir que el trabajo no está bien? No. Esto es como las tesis. Miren, este es un criterio muy personal. Puede ser que otras personas tengan su propio criterio. Yo he encontrado muy poco, eso sí, personas honestas que al terminar su trabajo, incluso en el examen, dicen, mire, mi hipótesis no se comprobó. Para algunos van a decir, entonces ese trabajo no tiene validez, ese trabajo no sirve, porque el trabajo es para demostrar la hipótesis. Sí, pero a veces demostrarla a puro tubo, torciendo los resultados, falseando la información en último momento para que la hipótesis resulte verdadera. No. Ese trabajo es muy válido porque nos permite demostrar cuáles elementos sí son correctos y cuáles no. Y sobre esos que no son correctos, que hay que comprobar, pues ya será parte de otro trabajo, de otro enfoque. Y existe técnicamente los medios para poder trabajarlo, como es la hipótesis nula. Aquí les recomiendo que puedan leer a Mario Tamayo y Tamayo sobre metodología de investigación, que trabaja todo lo que se refiere a los distintos tipos de hipótesis, que son más de 20, a los distintos tipos de variables, que son más de 24 que él ubica, y hay otras. Entonces, esos recursos son válidos. Lo que pasa es que no todos los conocen, y sobre eso es más fácil sacar a priori la calificación de decir, no sirve porque no se comprobó. Bueno, otro criterio, otro consejo. Encuentro que al redactar objetivos, y algunos sí lo tienen, para mi gusto, debería de tener implícito el por qué y para qué lo van a hacer. Entiendo que no todos los autores lo manejan así. Y está bien si ustedes no lo van a colocar en su informe, pero sí en una hoja aparte para su propia orientación. Piensen en eso. ¿Por qué o para qué lo piensan hacer? Esto les va a dar una mejor línea direccional, conductual, en la realización de su trabajo. Entonces, los manuscritos científicos de calidad se hacen asegurando que el trabajo es de calidad. Políticas públicas es el otro tema. Entiendo hasta llevaron cursos de políticas públicas que están trabajando con eso. Han tenido varios apoyos documentales y es un tema inherente a su especialidad. Primer tema altamente importante, les dije, derechos humanos. Eso es vital. Incluso en sus trabajos puede ser que haya una serie de violaciones a los derechos humanos. Y ahí es en donde tienen que estar bien claros en cuanto al incumplimiento de las normas que se están dando. Políticas públicas también, cómo el Estado regula, resguarda todo esto. Fíjense que esta dirección, este documento se los voy a colocar en la página, porque este sitio van a tener que ingresar. Es un material de la Digi. Ahí lo van a encontrar ustedes. Espero que lo lean despacio. Si no les direcciona directamente con el link que aparece aquí, entonces lo buscan a través de Google, con las publicaciones de la Digi. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención hasta el momento?
Bueno, pongamos mucha atención en esto. Y les voy a dar, como dicen en el fútbol, un pequeño tiempito para hidratación, por lo menos para tener un sorbo de agua ahí. Diagnóstico de las habilidades de redacción académica en estudiantes de posgrado. Esto se trata de cada uno de ustedes. Yo no los conozco suficiente para poder decir tal persona tiene tales habilidades, porque el hecho de que me manden un trabajo no es total, pues es una aproximación, es una idea, pero de plano son capaces de producir mucho más de lo que están enviando. Entonces, aquí entramos a la guía 4.0 y por favor así lo colocan en su trabajo. Guía 4.0, diagnóstico de habilidades para redacción. Muy bien. Ustedes elaboraron su perfil de escritor, fue una de las primeras tareas que hicieron, ya hace algún tiempo, algunos meses. Entonces ahora vamos a hacer un FODA. Han tenido práctica en aplicación de FODAs, ¿verdad? Sí saben qué es, definitivamente. Sí. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así es el cuadro. Así de fácil es el cuadro. Entonces, esto en una página, hoy mismo lo pueden hacer. Para el 14 de octubre, me envían este FODA. Por ejemplo, después, fíjense que el perfil literario que hicieron al inicio es una guía. Pero esto es con el tiempo, con las clases, con lo que hemos avanzado, con lo que han leído, con las conferencias en las que han participado, y déjenme decirle que estoy haciendo todo lo posible para que el 31 de octubre, que es la próxima clase, podamos tener un super encuentro, un super conversatorio, con la presencia de las más altas autoridades en el tema de cultura y publicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dos personalidades muy importantes en la Universidad de San Carlos en el tema de publicaciones. Entonces, esto nos va a servir incluso para que ustedes puedan aclarar sus dudas, para que ustedes se animen a redactar y todo esto venga a fortalecer más su FODA. Doctor, ¿Cuáles son sus fortalezas? Sí, adelante. Para esta tarea de guía 4.0 de diagnóstico de habilidades de redacción, necesita que únicamente analicemos las 4 variables del FODA en una matriz de 4x4, de 2x2, o cómo lo quiere, no importa el texto, cómo lo quiere. Exactamente, en una página. Solo colocan ahí fortalezas, oportunidades, ¿verdad? Abajo, debilidades y amenazas. Solo son enunciados, no son explicaciones. Así bien puntuales. ¿Ya? Gracias, doctor. Por eso va una página. Ajá. Y fíjense que esto ya les da más tiempo a repensar. Por ejemplo, no desvaloricen toda su experiencia, toda su profesión, todo lo que el cúmulo de conocimientos que ustedes tienen. Por ejemplo, en fortalezas. La compañera o las compañeras que son psicólogas y tienen un dominio en muchos temas teóricos. Entonces, esas son sus fortalezas y no las van a tener en igual dimensión sus otras compañeras y compañeros, porque ellos no ha sido esa su especialidad, como quien estudió leyes. Tiene unas fortalezas amplias en el conocimiento de estos temas, pues solo
hablar de teorías, de conocimiento, documentación jurídica, etcétera. Y esa es una gran fortaleza. Entonces, fíjense que todo eso les va preparando para orientarles en la elaboración de sus artículos. Ocurre que uno a veces se mete a escribir cosas que no son de su dominio, ¿verdad? Que le emocionaron en este momento. A mí me interesa escribir sobre la pandemia, pues sobre el coronavirus, pero no soy un experto en salud. Entonces no sería esa la dimensión que le daría. Yo tendría que hacer un trabajo de retrospectiva, un análisis histórico desde los distintos eventos que se han dado a lo largo de la historia del país, sus implicaciones, sus alcances, es donde el análisis, digamos, tiene amplia vigencia. Entonces, una vez cuando le dicen escribir tus fortalezas, uno se queda pensando, pero ¿cuáles serán? Si yo no, de momento no se me ocurren muchas. Ahí tienen ustedes un montón. Y solo el recorrido. Bueno, eso es en lo académico. Aparte en la experiencia, en su campo laboral. Si alguien está muy metido con el tema de perfiles de proyectos, esa es una fortaleza enorme. Entonces, ¿qué es específicamente? Lo pueden ir derivando. Todo esto. Las grandes oportunidades que los alcances, las expectativas, eso es hacia afuera, ¿verdad? Aquello que tal vez no tenemos en el momento, pero podemos obtenerlo desde las oportunidades académicas. Ustedes terminan su maestría, bueno, yo le voy a apuntar a un doctorado en ciencias sociales, le voy a apuntar a esta otra especialidad laboral. Bueno, mis perspectivas pueden ser estas. Debilidades. Ahí sí ya nos toca un poquito. ¿Será que las coloco o no? No, y tiendo a veces a justificarme. Pereza muchas cosas, hombre. Eso es lo que me tengo que sacudir. No sé si es así, pero pueden ser varias y amenazas. Mire, en este mundo, esto es tan competitivo, esto es tan peleado, esto es no solo tan globalizado, que si no estamos duchos, nos comen el mandado. Entonces las amenazas son fuertes, todo un contingente académico y personas con fuertes aspiraciones. Entonces, oportunidades, aprender otro idioma, eso sí lo necesito. Perfeccionar el inglés. A ustedes les piden inglés, les piden dominio de inglés en la maestría hasta cierto nivel. Nivel 12. No. No aparece en el pensum. No, si fuera así, yo creo que muchas no nos graduamos de aquí a 10 años. O sea, tiene razón, peor, ¿verdad? O sea, es una grave deficiencia. En realidad deberíamos, porque muchas de las lecturas a las que tenemos acceso o que deberían ser requisitos mínimos, están en inglés, desgraciadamente. Sí, pero no. O sea, para estar al nivel de otras maestrías de otras universidades, debería, pero no. Sí, incluso en San Carlos, la mayoría de programas desde licenciatura, ¿verdad? Les exigen cierto dominio. Creo aquí anda por ahí por el nivel 12 de lo que antes era CALUSAC, el Centro de Lengua, de Aprendizaje de Lenguas. Entonces, recuerdo que ahí en la maestría en ¿qué fue? No sé si en historia o en historia del arte, les pidieron que acreditaran el nivel 12 y muchos no lo tenían. Entonces les dieron un año de dispensa para que hicieran su tesis y se graduaran. Pero ya terminado eso, ya el idioma era obligatorio. En las privadas es obligatorio. Incluso hay universidades donde el TOEFL se lo piden de entrada a los posgrados, no de salida. Imagínense.
Entonces sí es importante el nivel, el dominio de otros idiomas, ¿verdad? Y ahí es donde se saca ventaja, digamos, valor agregado, un consejo. Ustedes dirán, pero esto me lo hubieran dicho antes o lo hubiera practicado. Pero para nuestros hijos, para quienes podamos apoyar, cada vez es más exigente el dominio de otros idiomas. Entonces sí hay que tomarlo. Entonces, ¿ya vieron eso? Puede ser una debilidad bastante fuerte que nos puede limitar de becas, de acceso a oportunidades laborales. Entonces, todo esto que redunde, digamos, no solo con mi proyecto personal de vida, sino con mi perfil de escritor. Ustedes en el plano de escritores, ¿cuál es su FODA? El FODA puede ser muy amplio, pero lo vamos a aterrizar hacia lo que nos impide escribir, básicamente. Bueno, entonces anótense ahí el 14 de octubre. Sí, próximo, pero esto no le lleva más de 45 minutos hacer, creo que media hora lo todo es que empezar a recordarlo, ¿verdad? Bueno, el tema de textos académicos. Miren, en el perfil de escritor, vean ustedes cómo están en redacción, en estilo, en narrativa, en cursos literarios. Esas pueden ser fortalezas o pueden ser debilidades. Eso pueden ser amenazas. Si no se meten en esos temas y no publican y no tienen presencia, hay que tener presencia en los distintos medios. Esto no solo es por querer sobresalir, es que esto se impone. Hay universidades, si ustedes van a trabajar a universidades como la UNAM, lujo, ¿verdad? Tienen que obligadamente no solo ser docentes, sino investigar, estar investigando y publicando en revistas de prestigio. La importancia de elaborar informes de calidad para su publicación o presentación en eventos académicos. La Universidad de Costa también. En San Carlos, digamos, como docentes, cada año tenemos que entregar trabajos de méritos profesionales, que implica el haber publicado, implica el resultado de investigaciones, no solo lo que los alumnos califiquen en la docencia, sino incluso el tener presencia como investigador. Universidad de Costa Rica. Si no publicas, no promueves. Y en revistas de prestigio, revistas indexadas, y es importante elaborar trabajos de calidad y rigor científico, ya lo mencionamos. Muy bien. Esto se los voy a subir también en la plataforma, la guía 5, que es sobre redacción académica. Este es el sitio de la DIGI, un material que escribió el doctor Enrique Cordillo. Entonces, después de la lectura de este material, son una serie de diapositivas. Tampoco les va a quitar demasiado tiempo que les sustraiga de su preocupación principal en este momento, que es la elaboración de su artículo. No sé cuánto tiempo, cuántas horas están dedicando cada día a trabajar en la redacción de su artículo de 20 páginas, pero van a elaborar en un cuadro. Han trabajado la técnica del PIN, ¿verdad? Lo positivo, lo interesante y lo negativo del artículo. Son enunciados, sin mayor explicación. Eso significa PIN, positivo, interesante y negativo. Entonces, ¿qué es lo positivo del artículo? Pero lo positivo en relación a su trabajo, a su artículo, a la redacción de su trabajo. ¿En qué contribuye? Entonces puede ser, ahí van a colocar ustedes. Bueno, el artículo es importante porque me dio una estructura de cómo presentar una monografía para publicación en una revista. Es positivo porque, segundo, porque en ciencias sociales debemos de tener tales y tales cuidados. Bueno,
encontró 3, 4, 5 cosas positivas. ¿Por qué es interesante? Porque esto le ayuda para cumplir con sus expectativas de elaborar su artículo y presentarlo en un congreso. Bueno, negativo. ¿Qué no les parece de lo que aparece ahí? De los contenidos o negativo para ustedes, en el sentido de que si no lo manejan con propiedad, puede ser contraproducente. Bueno, pueden poner muchas características menos las que yo les dije. Entonces ya no les voy a seguir indicando porque si no les hago el trabajo. Esto tienen el 25 de octubre para poder enviarlo. Miren, es otro tema que no les va a llevar más de 45 minutos hacerlo. Todo es de que estén claros en qué es lo que quieren hacer. Lo positivo, lo interesante, lo negativo. Sin mayor explicación, solo enunciado. Para su artículo, para su proceso de investigación, para su proceso de análisis, para su proceso de evaluación académica. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? Sí, maestro. Sí, doctor. Gracias, seguimos. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? ¿Perdón? ¿Lo puedo interrumpir antes? Sí, dígame. Con la tarea anterior de la tarea, la guía 5. Sí, ahí estamos. ¿Puede poner el slide? Ok. Entonces, solo quiero entender, la redacción académica es esto de elaborar el cuadro positivo, interesante y negativo, ¿es del artículo científico, es de la tesis o de qué? De todo eso. Fíjese que usted va a leer sobre este artículo, ¿verdad? Es lo primero. Accesa a este sitio. Entonces lo lee todo. Y Bueno, entonces de ahí usted va a derivar. ¿Qué es lo positivo que encontró en ese material para su trabajo de redacción? Cuando hablamos del artículo está muy relacionado con su tesis, porque entiendo que los artículos que están haciendo son un capítulo de su tesis. Si quieren ampliarlo, tomen como referente su trabajo de tesis para que les sea más útil. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo interesante? ¿Y qué es aquello que no concuerda mucho con lo que ustedes están haciendo? ¿Estamos ahí? Ok, doctor. Entonces, de la misma forma identificamos lo positivo, lo interesante y lo negativo, que se puede aplicar a nuestro trabajo de tesis. Así es. En una página, ¿cierto? Así es, en una página. Como no necesita explicarlo, ¿verdad? Solo enunciarlo. Entonces le alcanza perfectamente. Ajá. Perfecto. Seguimos. Gracias, doctor, por la explicación. Ok, seguimos. Doctor, disculpe. Sí. Dígame. Una pregunta. Fíjese que en el trabajo que yo realicé no tomé ningún capítulo ni el tema de la tesis. Yo trabajé sobre otro tema. Entonces yo no sé si este trabajo lo haría sobre mi trabajo de tesis, sobre el tema de tesis o sobre el artículo que redacté. Usted decide en cuál de los dos lo quiere practicar. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos, y nos quedan 10 minutos, con el tema de evaluación. Alguien que me diga qué es evaluar. Doctor. Sí, adelante. Bueno, evaluación es un proceso a través del cual se pueden medir los impactos y los resultados obtenidos en la ejecución de algún proyecto o de alguna actividad o de un proceso. Exacto. Muy bien. La evaluación tiene varias connotaciones, ¿verdad? Dependiendo de la metodología, del enfoque. Por ejemplo, en su trabajo de tesis, si su trabajo es cualitativo,
Usted va a emplear las herramientas, los elementos conducentes a la evaluación cualitativa. Si su evaluación es cuantitativa, por lo tanto, tiene que seleccionar la metodología, los elementos, técnicas, procedimientos que le lleven al desarrollo de el proceso cuantitativo. En su tesis ustedes definieron en la metodología, en los métodos si son cualitativos o son cuantitativos. Pregunta: ¿todos los trabajos deben de tener hipótesis? Los trabajos de tesis. En mi caso no tiene hipótesis, doctor, y es cualitativa. Perdón, no le escuché. En mi caso no tiene hipótesis y es cualitativa. Muy bien. Si no tiene hipótesis, entonces, ¿cuáles son los referentes conductuales en los que se va a basar para el desarrollo del trabajo? En el planteamiento del problema, mis objetivos. Muy bien, los objetivos. Sus referentes conductuales son sus objetivos. Algunos actualmente trabajan competencias, a veces colocan metas, indican producto esperado. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? ¿O es lo mismo? Creo que la meta puede ser a corto, mediano y largo plazo. Y el objetivo sí está delimitado para cierto tiempo en el cual debe ser alcanzado. Pero el objetivo también puede ser a corto, mediano y largo plazo. Entonces, no sé. Interesante, ¿verdad? Fíjense que esas son las preguntas que aparecen ahí en el libro. 150 preguntas sobre la tesis. Entonces, aplíquenlas, léanlas, aplíquenlas en su trabajo. Ahí van a ver qué buena claridad les da, y cualquier consulta pues la podemos ver con mucho gusto. Bueno, veamos el objetivo. Fíjense que durante muchos años, hasta la década del 2000 en adelante, todavía anteriormente se manejaba que un objetivo era cualitativo y una meta era cuantitativa, que la meta era bien precisa, bien directa, estaba cuantificada. Pero hoy día eso ya no es funcional. Hay objetivos cualitativos o cuantitativos, y hay metas cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿en dónde está realmente la diferencia? Para que ustedes en su trabajo de tesis digan, ¿voy a trabajar con objetivos o voy a trabajar con metas? Se los dejo para que lo repasemos y lo retomemos, si quieren, lo clarifiquemos en la próxima clase, que tengan tiempo de asimilarlo en relación a su trabajo. Evaluación técnica. Muy bien. En la sección 9 del libro, espero que todos y todas tengan su libro de técnicas de estudio e investigación, que de ahí dije lo que les puede servir es para la estructura de la paráfrasis, resumen, cita textual, referencia cruzada y el uso de estos instrumentos, aparte de las 150 preguntas de tesis. La guía 6. Ustedes van a revisar las revistas de la Universidad de San Carlos o de otras universidades y van a leer un artículo, y de ese artículo van a aplicar una matriz técnica de evaluación. ¿Dónde encuentran el modelo para hacer una matriz técnica? En la sección 9 del libro. Ahí está cómo hacer una matriz técnica sobre el plan o sobre el informe de investigación. Pues vamos a miren, estaba aquí para entrega del primero.
pero estoy viendo que vamos a necesitar otra clase más para poder explicársela. Entonces, esta va a tener un corrimiento para el 8. No va a ser el primero, va a ser el 8. El 8 de noviembre. Por favor, corríjanlo ahí. La guía 6, 8 de noviembre. Entonces, esperaría que en la próxima clase, el 31 de octubre, ustedes ya leyeron la sección 9 del libro en lo que se refiere a elaboración de matriz, evaluación técnica y que estén en posibilidades ya de acercarse. Ya tienen un artículo revisado que ya han por lo menos iniciado el proceso de evaluación y aplicación de la guía. No para entregarlo ese día lo vamos a afinar, ese día lo vamos a explicar, a terminar de explicar. Entonces, ¿qué tienen que hacer previamente? Previamente, leer la sección 9, fijarse en la matriz, cómo hacer una guía de evaluación. Entonces, ustedes van a construir una guía, su propia guía, para evaluar el artículo de una revista. Doctor, una preguntita. Sí, dígame. ¿El artículo tiene que estar relacionado con el tema de tesis o puede ser completamente distinto? Libre. El artículo que más le guste, que a usted le parezca. Correcto. Okay, y en perfecto. La revista, que usted elige la revista. Y el informe final será la guía 7. La próxima clase damos mayores detalles, pero que ya saben ustedes, que son 20 páginas. 21 con la guía. La 21 es la guía técnica de evaluación. Debe cumplir con todos los requisitos. Anoten la fecha, por favor, 15 de noviembre. Prácticamente ahí vamos a estar terminando el curso, el 15 de noviembre. Ahora, aquí están los sitios, digamos, donde les he recomendado para revistas. Está la Revista de Guatemala, USAC. Ahí hay revista de ciencia política, de historia, de trabajo social. Por afinidad, esas les pueden servir bastante. Y luego está la Digi. Hace unos días les mandé una invitación para que se conectaran a la presentación de revistas de la Digi. No sé si alguien pudo estar en dicha presentación. No. Bueno, lecturas complementarias que aparecen en el programa. Este libro va a ser importante que lo lean, que lo consulten, así como este último, el de Yadira Calvo, pero este no está en línea. Cuando lo puedan conseguir, pues ahí está en el programa. Vale la pena para su complemento. Y miren, les tengo esta invitación para el 20 de octubre, solo que es a las 16 horas, que ese es un día de asueto, ¿verdad? Entonces va a ser un conversatorio sobre la Revolución de Octubre del 44, legados y vigencia. Aquí como moderadores aparecen dos colegas, un antropólogo que es el doctor Ricardo Sáenz de Tejada, creo que ha dado clases en ciencia política, y mi compañera Temis Torres Valenzuela, pero entre los participantes está el hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, Jacobo Arbenz Vilanova, y luego aparece Claudia Arbenz, no sé si es hija de él también, y otras personalidades. Entonces ahí lo van a encontrar ustedes, es el 20 de octubre a las 4 de la tarde, si pueden conectarse, muy bueno. Estos son de las actividades que vale la pena que estemos participando, que estemos presentes. Y finalmente acá les presento, este es el libro que concluí este año, se llama Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Hay que ver todos los detalles, incluso desde la carátula. Este cuadro parece no está tan, ¿no? De algún aficionado ahí aventurero. Pues ese cuadro es de mi autoría, es una pintura al óleo. Y
me pareció muy significativo porque tiene mucho que ver con la historia de este personaje de Irizarry. Y lo coloqué como parte de la carátula. Entonces así lo saboreo más, porque son las dos cosas. Generalmente a uno la carátula se las hace un diseñador, un artista, y busca ahí algún motivo. Pero tener tu propia obra, con esto, ¿qué les quiero decir? Que preparen, si tienen alguna pintura, si tienen alguna poesía, si tienen alguna canción o algo, por favor, avísenme con tiempo, mándenme el correo para amarlos, y vamos a tener los minutos de creatividad, de innovación. Vale la pena conocer ese talento que tienen ustedes y que podamos nosotros apreciarlo, conocerlo. Este libro todavía no ha sido publicado, está pensado para el otro año, para el bicentenario de la independencia. Entonces, este año solo escribimos un artículo en una de las revistas que ustedes van a ver sobre este personaje, y es lo que les digo: busquen que no se ha escrito, denle un enfoque preciso, y entonces van a lograr bastante. No sé si tienen alguna pregunta, ya el tiempo está. Sí, doctor. ¿Perdón? Una pregunta. Usted habló de la sección 9, es el libro Técnicas de Estudio e Investigación. ¿Me puede decir los autores? Perdón por mi ignorancia, pero no me recuerdo y no lo miro en el programa. Sí, ese no está en el programa. Ese se los envió como un complemento. Ese es de... Este personaje se llama Guillermo Zúñiga. Es suyo, entonces ¿por qué no nos lo manda, doctor? No sea mala onda. ¿Cómo que no nos manda? Ya todos lo tienen, ya. Fíjense que yo ya, incluso yo creo que me ha llegado al correo que necesitan, entonces me escriben, creo, ¿verdad? Si así ha sido la cosa, y yo les comparto ahí y ya lo pueden abrir, porque ese libro está en Amazon, está en PDF y así gratuitamente les llega. Pero yo creo que ya varios de ustedes lo tienen, ¿verdad? Técnicas de Estudio e Investigación, ese es el nombre completo. Sí, Técnicas de Estudio e Investigación Bibliográfica, eso ya se me olvidó. Gracias, Eva. Gracias, doctor. Ok, sí, Lisa, escríbame, con gusto se lo envío. Así como si a alguien más le falta. Lo mismo la tesis que se las mandé desde el inicio, creo, las que me pidieron. Ajá, ¿algo más? Sería tan amable de colocar otra vez en pantalla la diapositiva de la última tarea. Perdón, Irma, no le escuché. Le voy a escribir, doctor. ¿Me va a escribir? Sí, está bien, gracias. ¿Algo más? Doctor, yo tengo una duda. Sí, Débora. En la plataforma ahorita están activos una tarea para el 12 y dice guía 3.1, no 3.3. Entonces, tengo una duda ahí. ¿Qué es lo que corresponde subir ahí? Gracias por la pregunta. Les voy a aclarar. Fíjense que la tarea inicial era la 3.1, que era su artículo de 3 páginas. Esa tuvo un problema porque los archivos sí entraron. Ustedes esos trabajos ya los enviaron. Entonces me dijo la ingeniera Jenny que aperturara otra y que volvieran a enviar otra vez sus trabajos porque no le encontraba qué es lo que pasaba ahí, que estaba cerrado, para ponerle la evaluación del 3.1. Entonces ahí moviéndole cosas y todo, pusimos 3.2, pero entonces ignoren eso. 3.1 ya enviaron su trabajo. 3.2 estaba como prueba para ver que colocaran ahí los datos. Se tuvo que aperturar una 3.3 para ponerle sus notas, pero eso es todo de lo mismo. Entonces ahí no tienen que hacer nada. O sea, las tareas de aquí en adelante va de la 4.0 en adelante. Doctor, buenos días. Disculpe, sí, para estar como que más contextualizados, ¿sería tan amable de decirnos desde el inicio de las tareas
qué números de guías, porque también había confusión respecto a los números que nos había enviado por correo a los números que estaban en la plataforma. Si fuera tan amable de irnos indicando qué número de guía corresponde y con su título, así nosotros ya vemos también dentro de las calificaciones si ya las tenemos calificadas, si no aparecen subidas o alguna situación de esas. Con gusto, se los voy a colocar ahí. Solo, como ya nos estamos pasando del tiempo, yo creo que ya la doctora Adelaida les indicó que van a tener, por si les faltó alguna tarea, hasta el 17 de noviembre para poder enviarla. Entonces, por aquello de que faltara, pero se los voy a colocar ahí con su respectiva numeración, con mucho gusto. ¿Algo más? Doctor, buenos días. Perdone, solo quisiera aclarar. Entonces, en la 3.1, donde subimos la tarea de las 3 hojas y el artículo de las 10, ya no hay que volverlo a subir en la 3.3. No, ya no, en la 3.3 solo va a ser para colocarles la nota, porque esos trabajos ya los enviaron. Fue un problema ahí en la plataforma que no logró, como que se encriptó esa cosa y no se pudo ingresar ahí la nota. Perfecto, gracias. Doctor, okay. Perdone, y solo disculpe, fíjese que la compañerita Emma López me pidió que me disculpara con usted porque tuvo una actividad laboral y por eso no pudo asistir hoy a su clase, pero que le pide disculpas por temas laborales. En Maraceli López Penados, aquí está anotado, sí. No tenga pena, gracias. Gracias, doctor, muy amable. ¿Algo más? No, gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Ahí estén atentos en la plataforma y cualquier duda, pues me escriben al correo, con mucho gusto. Doctor, que estén bien. Perdone. Sí, Eva. ¿Qué fecha va a estar disponible la tarea del 14? Espero que desde mañana o hoy en la tarde. Muy bien. Eso está fácil, eso. Digamos mañana en la noche o el lunes ya lo pueden enviar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Buen día. Que esté bien. Hasta luego.